Este es el nuevo Xiaomi TV Stick 4K, la renovación del Mi TV Stick Full HD que la marca presentó hace poco más de año y medio y el cual dejaba mucho que desear, sobre todo en rendimiento. ¿Será este TV Stick 4K la renovación que todos estábamos esperando? ¿Estará a la altura de otros fabricantes como Google, Amazon o Realme? Bueno, en este vídeo saldremos de dudas. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos a Danielotech. Bueno, la verdad es que el Xiaomi Mi TV Stick Full HD fue un dispositivo que no estuvo para nada a la altura ni en funcionalidades ni en rendimiento, y más aún por el precio que salió al mercado de casi 40 euros. Y no es algo que solo diga yo, recomiendo que veáis un vídeo del compañero Domingo del canal Newesc, en el que demostró con pruebas completamente objetivas cómo era el peor TV Stick del mercado comparado con la competencia. En este vídeo vamos a ver si Xiaomi ha aprendido de sus errores y es este nuevo stick un dispositivo recomendado o por lo menos un digno rival de lo que tenemos en el mercado actualmente. En la descripción del vídeo por aquí debajo os dejaré el link de compra y también algún que otro cupón de descuento a medida que vaya consiguiéndolos, por si queréis echar un vistazo. El formato de la caja, como veis, es muy similar al de la versión anterior y en su interior nos encontramos el propio stick, algo más largo y pesado que el Mi TV Stick Full HD con un peso de unos 43 gramos. Está fabricado en plástico negro con un diseño casi idéntico al anterior, con el logo de Xiaomi, un LED de estado y un solo puerto micro USB para alimentarlo. Pero este puerto también tiene función OTG, cosa que no tenía el Mi TV Stick, por lo que si le conectamos un adaptador podremos conectarle otros periféricos por USB, adaptadores Ethernet Gigabit para tener una mayor estabilidad en la conexión a internet o hubs multipuertos para conectar memorias USB externas y demás. Habría estado bien ver un conector USB tipo C al igual que el Chromecast con Google TV, pero bueno, en cualquier caso el funcionamiento ha sido bastante bueno. También viene incluido su cable de alimentación de USB tipo A micro USB y un adaptador de corriente de 5 voltios y 1 amperio, aunque lógicamente también podremos alimentarlo desde un puerto USB de nuestro televisor, siempre y cuando este puerto nos dé al menos 1 amperio de corriente. También nos encontramos con un extensor HDMI, una guía de inicio rápido multilenguaje y el mando que es idéntico al del Mi TV Stick Full HD. La verdad es que a mí personalmente me hubiera gustado ver un mando renovado con la nueva distribución de referencia de Android TV. Pero bueno, en cualquier caso esto es cuestión de gustos y es un mando que funciona muy bien mediante su conectividad Bluetooth. Tenemos botón de encendido y apagado, subir y bajar el volumen, los botones necesarios para movernos por el sistema, botones de acceso rápido a Netflix y Prime Video, además de un botón dedicado al asistente de Google. Y es que, como es de esperar, tenemos un micrófono integrado en el mando, por lo tanto vamos a poder interactuar con Google Assistant, preguntarle cualquier cosa a este asistente o buscar y reproducir un contenido directamente con nuestra voz. También tenemos un botón para acceder directamente a Patch Wall, la capa de personalización de Xiaomi, que mezcla todo el contenido disponible en las diferentes plataformas por categorías, aunque a mí personalmente me sigue gustando más cómo lo plantea Android TV directamente. El Xiaomi TV Stick 4K nos ofrece una resolución máxima, como su propio nombre indica, de 4K a 60 fps y es compatible con HDR10, HDR10 Plus y cuenta con soporte Dolby Vision y Dolby Atmos, algo que no tenemos por ejemplo en el stick de Realme. Además también es compatible con el nuevo códec AV1, un códec que están utilizando cada vez más plataformas de streaming, ya que ofrece una mayor compresión sin sacrificar calidad en el contenido, por lo que con velocidades de conexión más bajas seguimos manteniendo la misma calidad a la hora de reproducir un contenido, y es su hardware el que hace esto posible. Monta el nuevo procesador Anlogic S905Y4 de 4 núcleos Cortex A35 a un máximo de 2 GHz, acompañado de la GPU Mali G31 MP2 y una configuración de memoria más que habitual, 2 GB de RAM DDR4 y 8 GB de almacenamiento, de los cuales tenemos disponibles poco más de 5 GB. Como veis, una configuración de hardware que estamos viendo mucho este año en este tipo de dispositivos. Y sí, seguimos estancados en los 8 GB de almacenamiento, pero al menos esta vez tenemos la opción de ampliarlo con una memoria USB utilizando un adaptador OTG, de forma que podamos asignar esta memoria externa al sistema para poder instalar más aplicaciones y juegos. Además, como dato a destacar, el Xiaomi TV Stick 4K es compatible tanto con memorias en formato FAT32 como en formato NTFS, lo cual amplía muchísimo las posibilidades de este dispositivo. Y es que de esta forma podremos conectarle memorias con archivos de más de 4 GB y reproducirlos sin problema con reproductores como por ejemplo VLC. He llegado incluso a reproducir archivos de casi 20 GB y lo ha hecho de una forma completamente fluida y sin el más mínimo problema. Este hardware, junto con la buena optimización del sistema, nos da un rendimiento realmente bueno que nada tiene que ver con el rendimiento que ofrecía el Mi TV Stick Full HD.
Tras pasarle el test Antutu 6 me ha dado una puntuación de casi 48.000 puntos. Como veis, muy por encima del Mi TV Stick o Mi Box S de Xiaomi, incluso supera al stick de Realme y se queda solo un escalón por debajo del Chromecast con Google TV. Y es que por fin tenemos un stick de Xiaomi que funciona como debería, ofreciendo una muy buena experiencia al usuario. Podemos movernos por toda la interfaz de Android TV con completa soltura, de forma muy fluida, sin ningún tipo de lag o ralentización, o incluso mover juegos del Play Store con un contenido gráfico considerable sin problema. Por supuesto, juegos en la nube, en servicios como Google Stadia, también podremos jugarlos, y el funcionamiento, según mi experiencia, ha sido muy correcto, aunque obviamente aquí también influye mucho el contar con una buena conexión a internet. Y al contrario de lo que ocurría con el Mi TV Stick Full HD, que se calentaba una barbaridad, os puedo asegurar que este TV Stick 4K no se calienta apenas. En cuanto a conectividad inalámbrica, tenemos Wi-Fi AC de doble banda con buen alcance y velocidad, y también tenemos Bluetooth 5.0 que me ha servido para conectar unos auriculares a la hora de ver contenido, o un gamepad para jugar a juegos, y en ambos casos sin problema alguno. Su sistema es Android 11, una versión completamente actual, y esto es algo muy importante, chicos, ya que Xiaomi siempre se ha caracterizado por actualizar este tipo de dispositivos hasta en 2 versiones más de las que trae. Por lo tanto, tendríamos soporte de actualizaciones teóricamente hasta Android 13. Evidentemente es un dispositivo 100% certificado y por lo tanto tenemos soporte oficial de todas las plataformas de vídeo bajo demanda a máxima calidad. He podido hacer uso de Netflix, HBO Max, Disney Plus, Apple TV Plus, Prime Video o incluso ver televisión por internet de forma gratuita con TVFi. Ya tenéis un vídeo dedicado a esta aplicación en el canal. Por supuesto, también podremos utilizar otras aplicaciones como Kodi o Plex, y el funcionamiento de estas ha sido bastante correcto por lo que he podido probar. Al tratarse de un dispositivo certificado por Google, también tenemos Chromecast integrado, por lo tanto podremos enviar contenido desde nuestro dispositivo móvil o duplicar su pantalla. En cuanto a tienda de aplicaciones, tenemos lógicamente el Play Store de Android TV, donde encontramos solamente aplicaciones 100% adaptadas a nuestro televisor, pero lógicamente al tratarse de un sistema Android también podremos instalar APKs externos desde tiendas alternativas como por ejemplo Aptoide. En el canal ya tenéis un vídeo donde explicaba todo esto. Y a la gran pregunta que sé que muchos me vais a hacer de si merece la pena este Xiaomi TV Stick 4K. Bueno, pues en mi opinión ahora sí que merece la pena, y es que tenemos un stick que cumple con todo o casi todo lo que podemos pedirle a un dispositivo de estas características y de este precio. Seguramente más de uno también esté dudando en si comprar este TV Stick 4K o optar por otras alternativas como la de Realme o la de Google con un precio similar de entre 60 y 70 euros. Bien, pues la respuesta es bastante sencilla. Xiaomi TV Stick 4K si quieres un dispositivo con Android TV, función OTG completa y soporte de Dolby Vision y Dolby Atmos. Realme Stick 4K si quieres algo casi idéntico en hardware al anterior, pero con sistema Google TV, y te da igual prescindir de Dolby Vision y Dolby Atmos, ya que este stick no cuenta con este soporte. Y por último, el Chromecast, si quieres algo un poquito más potente que los anteriores, también con sistema Google TV, compatible con Dolby Vision y Dolby Atmos, pero que no cuenta con soporte NTFS en su función OTG y solo lee memorias en formato FAT32. Creo que teniendo en cuenta estos pequeños detalles será mucho más fácil que optéis por uno u otro en función de vuestras necesidades. Hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, solo os pido que me dejéis un buen like, ya que si este vídeo recibe un buen apoyo y llegamos a 4000 likes, prometo seguir sacando vídeos del Xiaomi TV Stick 4K para sacar el máximo partido a este dispositivo. Nada más por hoy, yo me despido de todos vosotros, un abrazo y hasta el próximo vídeo.